Pasé esa tarde en la boda de mi hija Ashley, flotando en una neblina de alegría y orgullo. Ella lucía impresionante, una visión de felicidad mientras intercambiaba votos con Michael, su prometido emprendedor. La recepción estaba llena de risas, discursos sinceros y bailes interminables. A medida que la celebración llegaba a su fin, me dirigí a casa, con mis pensamientos revoloteando entre recuerdos del día y sueños del futuro de Ashley. Al llegar a nuestra puerta principal, esperaba encontrar una casa tranquila, ya que Steven había dicho que regresaría antes de su viaje de negocios. Pero el silencio no me recibió, en su lugar, voces resonaban desde la sala de estar. La confusión se apoderó de mí. Empujé la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Steven, ya estás en casa, ¿verdad? Mi voz, insegura, rompió el desconocido parloteo. Lo que encontraron mis ojos fue completamente inesperado. Una joven, con expresión de molestia, estaba allí como si fuera la dueña del lugar. «Oh, alguien está aquí». «Steven, ¿quién eres tú? ¿Por qué entras así en la casa de otra persona?», acusó ella, con un tono cortante. «Esa es mi línea. ¿Por qué una anciana como tú irrumpe en la casa de otra persona? Esto se llama allanamiento, ¿sabes?», continuó ella, sus palabras cortando el aire con un frío que igualaba la sorpresa no deseada de su presencia. En ese momento, apareció Steven, con una bata suelta atada alrededor de su cintura, con expresión de molestia en lugar de sorpresa. «¿Qué, ya has vuelto?». Sus palabras fueron como una bofetada, frías y duras. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una mujer que no conozco en esta casa?». Mi voz temblaba, una mezcla de dolor e incredulidad tiñendo cada palabra. «Pronto seré la esposa de Steven. Estás en el camino, así que por favor vete», declaró la mujer con audacia, manteniendo su posición con una confianza que parecía arraigada en la casa misma. Confundida y aturdida, miré a Steven con ojos suplicantes, buscando alguna señal del hombre con el que me había casado. «Así es, ella es Margaret, una subordinada de mi empresa. He decidido casarme con Margaret, así que quiero que abandones esta casa inmediatamente», declaró Steven, su voz carente del calor que había conocido durante décadas. «Me niego. ¿Tienes idea de cuánto me he dedicado a ti? Esta casa es mía, la tierra y la propiedad, todo lo he ganado yo. No tienes derecho a esto», contraataqué, mi voz elevándose con una mezcla de desafío y desesperación. «Bien hecho, Steven. Es genial como puedes decirlo tan claramente», intervino Margaret, su burla picando mientras estaban allí, de la mano. Humillada y destrozada, sentí que las lágrimas afloraban, pero con una dignidad que apenas sentía, las contuve. Me di cuenta de que ya no tenía un lugar allí. Con los papeles de divorcio ya llenos en mi bolso, como precaución impulsada por el consejo de un amigo, dejé la casa familiar que se había vuelto extraña en cuestión de momentos, caminando bajo la lluvia torrencial. Mi nombre es Karen. Soy una ama de casa de 52 años que apoyó a mi esposo adicto al trabajo, Steven, mientras criaba a nuestra única hija, Ashley. Después de graduarse de la universidad, Ashley trabajó para una empresa comercial pero luchaba por encontrar una buena pareja. «Quizás simplemente no soy buena en el amor», solía decir, algo desanimada. Sin embargo, recientemente, fue reconocida por un joven empresario de una empresa cliente y se comprometió. Estaba aliviada. Había esperado disfrutar de una jubilación tranquila con Steven. Sin embargo, verla radiante en su boda hizo que todas esas preocupaciones se desvanecieran, aunque solo fuera por un momento. La marcada diferencia entre su felicidad recién encontrada y el estado desmoronado de mi propia vida marital se hizo dolorosamente evidente en el viaje de regreso de la boda, solo en el silencio del coche, el eco de la fría declaración de Steven aún resonando en mis oídos. «Siempre dije que me gusta tierno. Piensa en cómo está cocido y comienza desde cero. Al menos ten el baño listo antes de que llegue a casa. Eres una ama de casa, debes tener todo el día, ¿verdad? Muestra algo de iniciativa.
¿Quién crees que te proporciona comida todos los días? Estos eran los tipos de comentarios que Steven a menudo hacía, sus palabras incrustando en mí un sentido de inadecuación. Su papel como director de ventas en una gran corporación sí venía con un buen salario, y era cierto que su ingreso permitía que nuestra familia viviera cómodamente. Esta dinámica financiera hacía difícil que yo me afirmara, me sentía opacada por su contribución económica, relegando mis propios esfuerzos y sacrificios a un segundo plano. Mis preocupaciones no eran solo sobre Steven. Un día, noté retiros regulares grandes de nuestra cuenta conjunta. Cuando le pregunté a Steven al respecto, su respuesta estaba llena de evasión y justificación. Lo siento, Karen, no quería preocuparte innecesariamente. Pero Melissa, que vive en la casa de mis padres, insistió en que necesitaba desesperadamente el dinero, respondió él, su rostro preocupado, su suspiro pesado. Melissa, la hermana de Steven, siempre había sido una figura controvertida en nuestras vidas. Una vez casada, su relación se disolvió debido a conflictos con sus suegros, y ahora estaba de vuelta viviendo en la casa de sus padres. Melissa cuidaba de Steven durante su infancia cuando sus padres estaban consumidos por sus trabajos. Esta historia hacía imposible que incluso el usualmente asertivo Steven le negara cualquier cosa. Melissa realmente está luchando. Siempre ha sido descuidada con el dinero. Si quiere algo, lo compra sin pensar a futuro, por eso siempre está quebrada. Creo que sus hábitos de gasto fueron una gran razón por la que su matrimonio no funcionó, había explicado Steven una vez, un raro destello de preocupación fraternal rompiendo su usual comportamiento severo. A pesar de entender esto, no pude evitar sentir resentimiento hacia Melissa. Parecía ver a Steven solo como una billetera conveniente. En reuniones familiares, su dependencia era palpable, siempre confiando en Steven, nunca pronunciando un agradecimiento. Después de una de esas reuniones, mientras Steven y yo nos alejábamos en el coche, no pude contener mi frustración. La encuentro difícil, confesé, un poco vacilante. Agarrando el volante con fuerza, Steven respondió, la rudeza de Melissa no es nueva, pero tienes razón, no decir gracias es malo. Hablaré con ella al respecto más tarde. En un raro momento de entendimiento, Steven abordó mi incomodidad. Si te sientes incómoda con Melissa, no tienes que forzarte a verla. De ahora en adelante, iré solo a las reuniones familiares. No tienes que encontrarte más con Melissa. Su voz, inusualmente suave, ofreció un raro consuelo en nuestra tensa relación. Ashley, mi hija, siempre había sido del tipo serio, enfocada únicamente en su carrera en la empresa comercial. Puede sonar extraño, viniendo de mí, su madre, pero medio en broma había dicho, Ashley se casó con su trabajo. Sin embargo, cuando se comprometió, su belleza pareció florecer aún más, un signo de la felicidad que ahora iluminaba su vida, un contraste marcado con las sombras que habían comenzado a nublar la mía. Siempre había estado preocupada como madre porque Ashley nunca pareció particularmente interesada en relaciones románticas. Pero cuando Ashley anunció que quería casarse, mi reacción inicial fue de incredulidad. «Estás bromeando, ¿verdad?», balbuceé, incapaz de comprender la repentina noticia. Resultó que el joven del que hablaba era veinteañero, había iniciado su propia empresa y había llegado a la posición más alta del país como empresario. Abrumada por sus credenciales, no pude evitar expresar mi preocupación. ¿Estás segura de que está bien casarse con una persona tan ideal?, le pregunté, recuerdos de la arrogancia de Steven acechando mis pensamientos. Ashley se rió de mis preocupaciones. Está bien, mamá. A diferencia de papá, él es proactivo en la cocina y limpiando. Prometió que trabajaríamos juntos en cosas que pudiéramos hacer como pareja. Su tranquilidad alivió algunas de mis preocupaciones, pero permanecí aprensiva hasta que conocí a su prometido, Richard. Cuando vino a saludarnos, su humildad me impactó profundamente. Durante toda la visita, mantuvo una actitud humilde, saludándonos cortésmente y mostrando consistentemente respeto. Por favor,
permítanme casarme con Ashley, nos pidió formalmente, casi haciéndonos sentir avergonzados por su modestia. Steven, tal vez sintiendo un espíritu competitivo debido a su posición como director de una empresa destacada, adoptó un tono condescendiente durante su interacción. «¿Tu negocio va bien?», indagó. Richard, imperturbable por la actitud de Steven, respondió suavemente: «Espero tener una buena relación contigo, no solo personalmente sino también profesionalmente». Esta respuesta sensata dejó a Steven sin base para negarse, y por una vez, el usualmente arrogante Steven sonrió ampliamente y fue genuinamente educado. «Espero trabajar contigo», dijo, sorprendentemente amigable. Ashley, observando este intercambio, susurró con una risa: «Espero que esto suavice un poco la personalidad de papá». Me reí junto a ella, acordando, eso sería agradable. Sin embargo, a medida que se acercaba la boda de Ashley, el ambiente en casa se volvía más tenso. En 3 meses, la actitud de Steven hacia mí se había vuelto incluso más fría que antes. «¿Por qué no planchaste mi camisa? Mira esta camisa, está toda arrugada». «Me van a reír mis clientes», se quejó amargamente una mañana. Como de costumbre, había preparado otra camisa, pero los clientes de hoy no eran ordinarios, eran clientes importantes que podían influir en el futuro de su empresa. «Entonces deberías haberme dicho ayer». «Es difícil para mí cuando de repente exiges cosas», respondí, frustrada por su crítica unilateral. «¿Por qué actúas tan altanera? Ni siquiera puedes planchar adecuadamente una camisa, y te llamas a ti misma mi esposa». «Una verdadera esposa sabría qué camisa necesita su amado esposo sin que se lo digan», espetó él, sus palabras cortando profundo. Conteniendo las lágrimas, planché apresuradamente la camisa. «Aquí, está hecho». «¿Está bien así?», pregunté, entregando la camisa. En lugar de gratitud, la respuesta de Steven fue más regañina. «Apúrate. ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad si llego tarde a la empresa por tu culpa?», dijo, su frustración evidente. Mientras lo veía partir, el agudo dolor de sus palabras permaneció, un recordatorio vívido de la brecha cada vez mayor entre nosotros, profundizada aún más por la frialdad que ahora definía nuestras interacciones. «Alguien está en la puerta, voy a abrir». Se movió con rapidez, una distracción bienvenida del ambiente tenso que llenaba la habitación. Mientras la veía ir, respiré profundamente, tratando de componerme antes de enfrentarme a Steven nuevamente. Cuando Ashley regresó, trajo consigo una ráfaga de aire fresco que levantó momentáneamente la atmósfera pesada. «Mamá, papá, los padres de Richard han venido a visitar. Querían ver dónde creció Ashley antes del gran día», explicó, su voz una mezcla de emoción y ansiedad, sabiendo el estado actual de las dinámicas en nuestro hogar. Puse una sonrisa y recibí a nuestros invitados, apartando el tormento personal por un momento. Mientras estábamos sentados en la sala de estar, intercambiando cortesías, pude sentir la actitud fría de Steven como una sombra sobre la reunión. Su encanto superficial salió a flote, pero era frágil, sus sonrisas no llegaban del todo a sus ojos. Los padres de Richard, sin conocer las tensiones subyacentes, elogiaron la casa. A medida que avanzaba la noche, serví la cena, tratando de concentrarme en los comentarios positivos de nuestros invitados sobre mi cocina, lo cual contrastaba bruscamente con las críticas habituales de Steven. «Tu cocina realmente evoca un sentido de hogar», dijo amablemente la madre de Richard, sus palabras un bálsamo tranquilizador para mis nervios crispados. Steven, quizás sintiendo la presión de mantener las apariencias, estuvo inusualmente callado, su hostilidad anterior temporalmente archivada. Esto me dio un breve respiro, pero el alivio era superficial. Sabía que una vez que los invitados se fueran, la fachada se desmoronaría y la realidad de nuestra relación tensa se reafirmaría. La conversación en la mesa de cena fue ligera, centrada principalmente en la próxima boda de Ashley y Richard. El padre de Richard compartió historias de su propia boda, provocando risas y miradas compartidas entre todos nosotros. Por un momento,
Pareció que éramos una familia normal, disfrutando juntos de una ocasión especial. Sin embargo, a medida que la noche llegaba a su fin y la puerta se cerraba detrás de los padres de Richard, el calor de la noche comenzó a disiparse. Steven volvió a su actitud hosca y el aire se volvió tenso una vez más. Ashley, sintiendo el cambio, frunció ligeramente el ceño, su alegría anterior desvaneciéndose. «Oye, Karen, ¿puedes recoger los platos, por favor?» La voz de Steven cortó el silencio, volviendo a su tono exigente. Ashley le lanzó una mirada desaprobadora, sus advertencias anteriores resonando en su expresión. «No vengas llorando a mí cuando mamá se vaya de ti algún día. Cualquiera que quiera irse puede irse. No es como si tuvieran un trabajo. Es obvio que volverán arrastrándose cuando se queden sin dinero», murmuró Steven, sus palabras duras e implacables. Ashley, con el rostro mezcla de enojo e incredulidad, se volvió hacia mí. «Mamá, no tienes que soportar esto». Su voz era firme, su postura protectora. Di una sonrisa resignada, mi corazón pesado con la realización de lo profundamente fracturada que estaba nuestra familia. «Es lo mismo de siempre», respondí suavemente, tratando de tranquilizarla mientras ocultaba mi propia agitación. En ese momento, el timbre sonó de nuevo, interrumpiendo la creciente tensión. Ashley me miró antes de ir a responder, dejándome con Steven, que permanecía meditabundo en silencio. Suspiré, sintiéndome atrapada en un ciclo interminable, preguntándome cuánto tiempo más podría soportar esta vida. Solo recordando el apoyo que proporcionaste, papá, pero tu orientación también fue invaluable. La voz de Ashley llenó la habitación, trayendo una sensación palpable de emoción que nos inundó a todos, incluso a mí. Sus palabras, tan agradecidas por nuestros roles como sus padres, me hicieron sentir un nudo en la garganta, contrastando agudamente con las tensiones que acababan de desarrollarse la noche anterior. Mientras hablaba, miré a Steven, que parecía momentáneamente conmovido por la gratitud de Ashley, su fachada habitualmente severa suavizada por la sinceridad de sus palabras. Fue un vistazo raro al hombre que una vez conocí, al que una vez amé, antes de que la amargura y la rutina endurecieran sus bordes. La recepción continuó, y a pesar del esplendor y los invitados importantes, sentí una desconexión. La opulencia del entorno y los invitados de alto perfil destacaron un mundo al que Ashley estaba entrando, un mundo muy diferente a la simplicidad de nuestra vida familiar. Cada conversación parecía girar en torno a prospectos comerciales o recuerdos corporativos compartidos, temas de los que yo, como ama de casa de toda la vida, me sentía distante. Sin embargo, desempeñé mi papel, sonriendo y participando con los invitados, felicitando a mi hija y asegurándome de que todo saliera bien. Durante un momento tranquilo, salí afuera para tomar un poco de aire fresco, la fresca brisa nocturna contrastando con el cálido resplandor de la celebración en el interior. Mi mente repasaba el incidente con la corbata, la reacción defensiva de Steven y las preguntas sin resolver que pendían entre nosotros. Estaba claro que algo no estaba bien, y la insistencia de Steven en desestimarlo solo alimentaba mis sospechas aún más. Ashley había intentado mediar, sus palabras resonando en mi mente: «No me importa quién tenga razón, pero por favor llévense bien al menos hasta después de mi boda mañana». Su súplica era razonable, pero me dolía que tuviera que presenciar tal discordia entre sus padres en un momento tan crucial de su vida. Al regresar adentro, observé cómo los invitados reían y compartían historias, la noche llena de celebración. Sentí una extraña mezcla de orgullo y tristeza, orgullo por el nuevo comienzo de Ashley y tristeza por las grietas dentro de mi propio matrimonio. La dicotomía de la noche era abrumadora. A medida que la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a marcharse, me encontré observando a Steven desde el otro lado de la habitación. Sus interacciones eran educadas, incluso encantadoras a veces, pero su agitación anterior por la corbata misteriosa seguía en mis pensamientos. La máscara que llevaba esta noche era impecable, pero sabía el torbellino que yacía justo debajo. Conduciendo a casa más tarde, el coche se llenó con el silencio del agotamiento,
el peso de todo lo no dicho presionando sobre nosotros. Sabía que después de la boda tendría que enfrentar los problemas de frente. La corbata, la participación de Margaret y el comportamiento errático de Steven tenían que ser abordados. Pero por esta noche, por el bien de Ashley, había tragado mis dudas y sonreído a través del dolor. Ya no se trataba solo de soportar la frialdad de Steven o navegar por nuestro matrimonio problemático, se trataba de entender la verdad detrás de sus acciones y, quizás, decidir el futuro de nuestra relación. Mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana del coche, resolví que después de la boda, las cosas tendrían que cambiar. La incertidumbre era dolorosa, pero necesaria para descubrir. Melissa suspiró profundamente mientras se unía a mí en el columpio, el parque a nuestro alrededor extrañamente tranquilo excepto por el sonido de la lluvia golpeando las hojas y el lejano retumbar del trueno. Parece que Steven realmente ha perdido el rumbo, continuó Melissa, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado antes. Su actitud despreocupada habitual fue reemplazada por un tono sombrío. Me enteré de lo que pasó. No puedo creer que te haya hecho esto después de todo. La miré sorprendida, no solo por su presencia sino por la preocupación en sus ojos. Melissa, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo sabías que estaría aquí? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro sobre el sonido de la lluvia. Iba de camino para hablar con sensatez a Steven cuando te vi salir. Te seguí hasta aquí, estaba preocupada por ti caminando sola en esta tormenta, explicó, su mano extendiéndose para sostener el paraguas sobre ambos. La lluvia continuó cayendo, cada gota un recordatorio del giro tormentoso que había tomado mi vida. Steven me dijo que planea casarse con Margaret. Me entregó los papeles de divorcio, justo ahí, frente a ella, logré decir, las palabras sabiendo amargas al salir de mis labios. La expresión de Melissa se endureció ligeramente. Margaret no ha sido más que problemas desde que se unió a la empresa. Steven no está pensando con claridad, dejándola manipularlo así. Nunca me gustó cómo rondaba a su alrededor, pero nunca pensé que llegaría a esto. Sus palabras fueron un consuelo frío, reconocieron la realidad de la traición pero no ofrecieron ninguna solución. ¿Qué se supone que debo hacer, Melissa? He pasado 30 años de mi vida con un hombre que ahora me ve como solo un obstáculo, dije, mi voz quebrándose bajo el peso de mis emociones. Empiezas por no dejar que él o cualquier otro decida cuánto vales, dijo Melissa firmemente. No eres solo una ama de casa, Karen. Eres la mujer que mantuvo a ese hombre con los pies en la tierra todos estos años. Crió a una hermosa hija y manejó todo mientras él podía concentrarse en su carrera. Su aliento se sintió como un pequeño faro de luz en la oscuridad. Supongo que tienes razón. Pero, ¿por dónde empiezo siquiera? Pregunté, sintiendo la enormidad de empezar de nuevo acechándome. Primero, encuentras un lugar donde quedarte esta noche. Ven a mi casa. No deberías estar sola en este momento, ofreció Melissa. Fue un gesto inesperado, especialmente dado nuestra relación tensa a lo largo de los años, agravada por su propia dependencia financiera de Steven. Gracias, Melissa, dije, aceptando su oferta más por la necesidad de compañía que por cualquier deseo de reconexión. Nos levantamos juntas, dejando el columpio atrás mientras salíamos del parque. Melissa sostenía el paraguas sobre nosotros, proporcionando refugio de la lluvia. Mientras caminábamos, sentí una mezcla de temor y alivio. El camino por delante era incierto, incluso aterrador, pero por primera vez en mucho tiempo, no lo estaba recorriendo sola. Melissa, a pesar de sus defectos, había aparecido cuando más la necesitaba, recordándome que quizás, en este nuevo capítulo, podría redefinir lo que significaba ser fuerte, independiente y valorada, más allá de las sombras de mi matrimonio. Por Steven, no tenía a dónde ir, pero Melissa, viendo mi angustia, ofreció su hogar como refugio temporal. Acepté, agradecida por cualquier apoyo en mi estado actual de shock y traición. Mientras conducíamos en silencio, las palabras de Melissa sobre un contraataque resonaban en mi mente,
una mezcla de miedo y un extraño sentido de empoderamiento revoloteando dentro de mí. No vamos a dejar que Steven se salga con la suya, dijo ella, su voz firme y resuelta. El zumbido del coche parecía subrayar su compromiso, un contraste evidente con el caos de la tormenta afuera. Al llegar a la casa de Melissa, me guiaron hacia una cálida sala de estar. La marcada diferencia con la fría lluvia afuera proporcionaba un alivio físico que reflejaba el emocional que comenzaba a sentir. Melissa me entregó una toalla y una taza de té caliente. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lo resolveremos juntas, me aseguró, su actitud amable pero decidida. Durante los próximos días, reunimos los comportamientos inusuales de Steven y los tratos financieros secretos. Melissa, con sus conexiones en el mundo empresarial, recopiló información discretamente. Quedó claro que las acciones de Steven eran parte de un patrón más grande de engaño que involucraba no solo malversación de fondos sino también traiciones personales. Ha estado moviendo dinero, reveló Melissa una tarde mientras revisábamos los extractos bancarios que había logrado obtener. Y no solo a cuentas que conozco. Hay cantidades significativas yendo a una cuenta a nombre de Margaret. Parece que ha estado financiando su estilo de vida y posiblemente también sus proyectos empresariales. La revelación me dolió, no solo por la traición financiera, sino porque confirmaba que la relación de Steven con Margaret era más profunda y complicada que un simple romance en el lugar de trabajo. Me dijo que todo era por negocios, que necesitaba invertir en talento por el bien de la empresa. Recordé las palabras. Melissa me miró, sus ojos compasivos pero también ardiendo con una resolución contagiosa. Esto no se trata solo de un divorcio, Karen. Se trata de exponer su fraude y asegurarse de que no salga impune. Tienes derechos, especialmente sobre los activos que ha estado ocultando. Animada por su apoyo y la evidencia concreta que reunimos, contacté a un abogado que Melissa recomendó. El abogado era perspicaz y vio de inmediato las complejidades de nuestro caso. Tendremos que presentar la solicitud de divorcio, por supuesto, pero también traer a contadores forenses. Esto va más allá de la infidelidad, es fraude financiero, y es imperativo que te protejas a ti misma, aconsejó durante nuestra primera reunión. Armada con este respaldo legal, sentí una fuerza renovada. La desesperanza inicial que sentí al dejar mi hogar se había transformado en una búsqueda decidida de justicia. La presencia de Melissa fue invaluable, su mente estratégica y lealtad inesperada me dieron el coraje para contraatacar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestras preparaciones se volvieron más sólidas. Reuniones con el abogado, recopilación de pruebas y planificación de nuestros próximos movimientos. Todo se mezcló en un torbellino de actividad que me mantuvo alejada de reflexionar demasiado sobre la ruina emocional que Steven había dejado atrás. Una tarde, mientras Melissa y yo revisábamos los últimos hallazgos del contador forense, ella se volvió hacia mí, una ligera sonrisa jugando en sus labios. Estamos casi listas, Karen. Está casi llegando el momento de que Steven se dé cuenta de que traicionarnos fue el mayor error de su vida. Y mientras asentía, sintiendo el peso de la evidencia a nuestro favor, me di cuenta de que este viaje no se trataba solo de arreglos financieros o victorias legales. Se trataba de recuperar mi vida, mi dignidad y mi independencia de la sombra de un hombre que pensó que podía controlarme y despreciarme sin consecuencias. La batalla sería dura, pero con Melissa a mi lado, estaba lista. Pasé la noche en casa de Melissa, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación revoloteando dentro de mí. Al día siguiente, nos dirigimos al bufete de abogados con el que ella tenía conexiones. El bufete se especializaba en manejar casos de divorcio y de infidelidad complicados, lo que desafortunadamente parecía ser exactamente con lo que estaba lidiando. Melissa me presentó con confianza a uno de los abogados hábiles allí. Para mi sorpresa, resultó que ella ya había informado al abogado sobre mi situación 3 meses antes. El abogado incluso había ido más allá y había contratado a un investigador privado para investigar los asuntos de Steven. Mientras nos sentábamos, el abogado nos presentó el informe de la investigación.
Durante los últimos 3 meses, detallaba, mi esposo había estado teniendo múltiples reuniones secretas con una subordinada llamada Margaret en hoteles. La evidencia era sólida, no dejaba lugar a dudas. Además, el informe revelaba que Steven había estado usando dinero de la cuenta bancaria que habíamos ahorrado para la boda de nuestra hija para financiar sus escapadas con Margaret. La revelación me golpeó como un mazazo. No solo Steven había traicionado nuestro matrimonio, sino que también había violado nuestra confianza y puesto en peligro la futura felicidad de nuestra hija. Sentí una mezcla de ira, traición y vergüenza que me invadían. Melissa parecía compartir mis sentimientos, sino amplificarlos. Con el abogado a nuestro lado, decidimos confrontar a Steven y Margaret en su hogar. El intento de Steven de huir fue recibido con una feroz reprimenda de Melissa, obligándolo a enfrentar las consecuencias. Presentamos la evidencia abrumadora contra ellos, sin dejar lugar a la negación o las excusas. La respuesta descarada de Steven solo alimentó nuestra resolución. Trató de justificar sus acciones, afirmando que su relación con Margaret no era ningún secreto. Como si eso hiciera que fuera menos reprobable. El abogado explicó con calma las ramificaciones legales de sus acciones, enfatizando la importante demanda de compensación que les esperaba. Pero el estallido de Margaret nos tomó a todos por sorpresa. En un ataque de ira, arrebató mi bolso, asumiendo que era otro regalo de Steven. El bolso tenía valor sentimental para mí, un regalo apreciado de mi hija Ashley. El acto destructivo de Margaret solo agregó combustible al fuego, aumentando la compensación que tendrían que pagar. La severa reprimenda del abogado subrayó aún más la gravedad de la situación. Las acciones de Margaret no solo habían dañado la propiedad sino que también habían escalado el caso a proporciones potencialmente criminales. Mientras la realidad de su situación se hundía en ellos, no pude evitar preguntarme cómo las cosas habían llegado a salirse de control de esa manera. Al salir de la casa de Steven y Margaret, una sensación de finalidad me invadió. No había remordimientos que quedaran en mi mente, ni asuntos pendientes con Steven. Con un sincero agradecimiento a Melissa por su apoyo, hice mi salida. Era hora de seguir adelante, dejando atrás el dolor y la traición del pasado. El divorcio de Steven finalmente se finalizó, marcando el fin de una era. Fue un paso necesario, liberándome de la carga de un esposo pomposo que había perdido el rumbo. A medida que concluían los procedimientos legales, no pude evitar sentir un sentido de alivio. Finalmente, era libre de trazar mi propio camino, sin la presencia de Steven. Cuando compartí la noticia del affair de Steven y nuestro divorcio con Ashley, su respuesta fue sorprendentemente reconfortante. Con una sonrisa, me dio la bienvenida a su nuevo hogar con Richard, su esposo. Sin embargo, Ashley no perdió tiempo en confrontar a Steven con la verdad, relatando cada detalle sórdido a su esposo. La reacción de Richard fue rápida y decisiva. Inmediatamente anuló cualquier acuerdo comercial con la empresa de Steven, reconociendo las repercusiones de su infidelidad. Los intentos desesperados de Steven por salvar su reputación profesional solo empeoraron las cosas, provocando una avalancha de quejas de socios comerciales descontentos. Al final, la mala conducta de Steven lo alcanzó. Se vio obligado a pagar una cantidad significativa de compensación y finalmente fue despedido de su empresa. Para mí, se convirtió en poco más que un extraño, una figura distante de una vida pasada. A medida que seguía adelante con Steven, mi relación con Melissa floreció. Ella me ofreció una tabla de salvación al ofrecerme una oportunidad laboral dentro de una de sus subsidiarias. Era una oportunidad para un nuevo comienzo lejos del caos de mi vida anterior. Mientras tanto, Steven seguía intentando comunicarse conmigo, desesperado por perdón y reconciliación. Pero yo ya había seguido adelante, encontrando consuelo en la compañía de un nuevo compañero que era todo lo que Steven no era, amable, humilde y genuino.
Sin embargo, incluso cuando encontré la felicidad en mi nueva vida, la repentina partida de Margaret con otro hombre sirvió como un recordatorio vívido de la transitoriedad de las relaciones. Aún así, permanecí imperturbable, firme en mi resolución de abrazar el futuro con los brazos abiertos. Mientras veía a Stephen Allagars, sus hombros caídos en la derrota, no pude evitar sentir un atisbo de lástima. Pero fue fugaz, eclipsado por el calor de la llamada de Melissa. Con planes para un delicioso domingo por delante, supe que días más brillantes se avecinaban, llenos de risas, amistad y alegría recién